Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es María Novakoski, presido un espacio que se llama Movimiento Liberal Argentino y nos dedicamos a promover las ideas del liberalismo en todo el territorio de la República Argentina. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos entrevistas, eventos, notas a personalidades de los distintos partidos liberales y a veces en función de las personas que vamos encontrando en nuestro camino, realizo entrevistas a personas que están trabajando en un proyecto muy interesante. Fue así que me encontré con el ingeniero Aníbal Colombo y escuchando y viendo un poco a qué se dedicaba, lo invité a hablar sobre recuperación de campos, represas de llanura y cómo ampliar la frontera agropecuaria. Para quienes no lo conocen, Aníbal Colombo es ingeniero civil de la Universidad de Buenos Aires y tiene una vasta experiencia en el estudio de suelos y en la construcción de grandes obras, especialmente de canales de drenaje, excavaciones y represas. Muy buenas tardes, Aníbal, ¿cómo estás? Buenas tardes, María. ¿Qué tal? Bueno, ha llegado el día para poder transmitir un Me, poco de experiencia a esta altura, ¿no es cierto? Sí, lo sé. Te voy a pedir, si sos tan amable, de aumentar un poquito tu volumen para que todos te escuchen un poco mejor. ¿Todos lo escuchan bien, Aníbal? Más o menos. Por eso yo también. Aníbal, ¿podrás aumentar el volumen de tu computadora? Desde la pantalla hay un icono que es para aumentar el volumen de la computadora. Si no, haremos todo silencio y te escucharemos igualmente bien. Cuando estés listo, me avisas. María, estoy al máximo y trataré de hablar más fuerte para que me escuchen. Perfecto. ¿Sí? Bueno, Va. la primera pregunta que te quería hacer es cómo empezó este proyecto de convertir zonas desérticas en zonas aptas para la producción agropecuaria. ¿Cómo empezaste a pensar en este proyecto para la Argentina y en qué zonas específicas vos crees que es posible de aplicarlo? Qué pregunta central y qué pregunta que me da en el centro de lo mío. Bueno, mira, yo le agradezco a las personas que están presentes hoy. Me da gusto que quieran escuchar un tema tan caro para mí como este, ¿no es cierto? Eh, Hace 50 años me he dedicado a recuperar campos, entre otras actividades. He estado en épocas de inundaciones, he salvado muchas explotaciones agropecuarias que se creían ya liquidadas, y he hecho también trabajos de retención de agua, eh, este, y para zonas donde no se cierra el circuito al año, ¿no es cierto? Bueno, resulta que un día me di cuenta que estaba cumpliendo con Florentino Medina. Estaba reteniendo los excesos y derivando en los defectos, es decir, reteniendo para tener agua en los defectos, es decir, cuando falta el agua. Eso, la pregunta tuya es, ¿cuándo se me ocurrió? Bueno, en base a Meguino se me ocurrió que se podía expandir una frontera dentro de un país que tiene 177 millones de hectáreas de explotaciones agroganaderas, de las cuales intensivamente se vienen explotando desde el año 1910
entre 25 en aquella época y 35, 40 millones de hectáreas como mucho en este momento. Pienso que la Argentina es un país que en este momento está pasando ya desde hace muchos años, ¿no? ¿Se muteó? No te escuchamos. No te escucho. ¿Qué pasa? Está muteada. Estás muteado. Estás muteada, María. María, estás muteada. No te escuchamos. Ahora, lo que digo Ahora, es que correcto. tratemos, Aníbal, trata de acercar tu compu cerca tuyo para que cuando hables podamos escucharte mejor, porque estamos Bueno, todos me con... acerco más. Ahí, perfecto, Perfecto. dale. Es una compu que ya tiene sus años. Yo no la considero vieja, pero ya todo el mundo, los técnicos dicen que ya tendría que cambiar. Bueno, estaba en que estamos pasando una situación en el país que ya viene hace muchos años. Yo pienso que desde 1910 hasta la fecha, la agricultura, la ganadería, el campo, el agro, no ha tenido inversiones, salvo tecnología con la cual somos uno de los países referentes en tecnología agropecuaria. Pero eso no alcanza. No alcanzan las hectáreas de cuando éramos 8 millones de habitantes y en año 1910, con 10 millones de hectáreas de producción de cereales, 10 millones de toneladas de producción de cereales, a lo que es hoy, por una simple razón, y les puedo hacer un cálculo muy rápido, la proporción de, hoy somos 40 millones, para redondear, somos 5 veces más que en 1910, hoy con 50 millones de toneladas, multiplicando 10 millones por 5, 50 millones estaríamos fantásticos. Estamos en 100, el doble. ¿Por qué no alcanza? ¿Por qué estamos tan mal? Aparte de lo que se dilapide, lo que se use mal, lo que se vaya mal del país, lo que sea. Porque yo pienso que nosotros no tenemos generación de riqueza. Nosotros en este país hemos generado bienestar, pero no riqueza. Hemos hecho industrias, se han hecho industrias automotrices, se han hecho industrias de mucho tipo, pero es poco la generación de riqueza que hay. Esa es mi impresión, eso es lo que yo puedo debatirle con cualquiera y cualquiera me puede demostrar lo contrario si quiere. Trato de ser lo más lógico posible, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuándo se me ocurre? Se me ocurre un día pensando justamente en el tema y digo, ¿por qué no podemos ampliar la pampa húmeda? ¿Por qué no podemos ampliar la pampa húmeda? Yo hacía trabajos, he hecho trabajos para gente que realmente les traje un beneficio enorme, les pegaba un margen fantástico con respecto a lo que pagaba. Yo tenía una empresa armé una empresa a lo largo de años que tuve las primeras retroexcavadoras hidráulicas acá en el país y demás, ¿no? Y hacía este tipo de trabajo. ¿Por qué se me ocurrió? No sé. Me pareció interesante. Vi cómo se recuperaba un campo, vi la velocidad que un campo se recupera. Cuando se drena, es decir, cuando se saca del barro el campo, y cuando uno echa agua en un campo seco. Para mí no hay, salvo los salares y los pedregales, no hay campos que no se pueden explotar. Tienen estructura, ¿no es cierto? Esa es una opinión que un agrónomo también la puede discutir. Yo pienso que tomando zonas donde falta agua y que tienen capacidad agrícola, pienso que se puede llegar a ampliar la frontera agropecuaria y el proyecto, la idea mía, es hacerlo sobre 70 millones de hectáreas, es decir, haciéndola
llevándolo 70 millones de hectáreas, además de lo que tenemos, y con 20 millones de la provincia de Río Negro, que incorporaría en la Patagonia, serían 90 millones de hectáreas más de las que tenemos. Si nosotros sacamos la cuenta de cuántas hectáreas tendríamos de cuántas toneladas tenemos hoy para un aumento del estándar de vida pretendido, ¿sí? Por cualquier trabajador, por cualquier persona de clase media-baja, de trabajadores, yo calculo que de 1910 ahora hay que multiplicar un coeficiente de 7 por lo menos. Es decir, hoy tendríamos que estar produciendo 350 millones de toneladas. Se ha demostrado que con la minería, con el petróleo, con la pesca, con el turismo, ahora lo que está más de moda es el litio, del cual he leído hace muy poco, he recibido informes de que ya China y Estados Unidos están desarrollando, especialmente China, que no tiene litio, o tiene poco litio, está desarrollando la tecnología de baterías de sal, ¿no es cierto? Cosa que es bastante preocupante, así que ha bajado el valor del litio en el mundo. Ha bajado, ante esa noticia, ha bajado el valor del litio en el mundo. Bueno, con todas esas cosas, 30 millones de hectáreas de producción como en 1910, las actuales, más, más todos estos rubros que hemos tocado, no alcanzan a cubrir la riqueza que necesita la Argentina para desenvolverse en las condiciones de 1910, que era una potencia. Mi esperanza, y eso es lo que yo quiero transmitir, es volver a esa potencia de 1910, si es posible. En fin, hay muchas cosas. Aníbal, te hago una pregunta. Sí. ¿Cuáles son las zonas que usted cree posibles para ser intervenidas dentro de nuestro territorio? Bueno, son dos zonas, María. Son la zona norte, que es el tamaño de Alemania, aproximadamente, de una Alemania, tiene 32 millones de hectáreas, estaría formada por Formosa, Chaco, este de Santiago del Estero, norte de Santa Fe, los bajos submeridionales. Y este y noreste de Salta. Yo al principio lo tomé como Salta más completo, pero viendo todo lo que se ha avanzado en extensivo en Salta, pienso que es inconveniente entrar dentro de esa forma que está elaborada. El sur, la zona sur, son las Chubut y Santa Cruz, que son 37 millones de hectáreas, más Río Negro, sumando Río Negro, son 57 millones de hectáreas. Y sumarían aproximadamente 90 millones de hectáreas la ampliación de la frontera agropecuaria en su capacidad y en la posibilidad que se puede hacer, ¿cierto? Para eso me remito a lo aprendido y a lo observado, reteniendo agua. Las dos zonas tienen características muy especiales para esto. Tienen fuertes lluvias de noviembre a abril, fuertes golpes de agua, es decir, si llueven 600 milímetros, si llueven en 3 lluvias de 200 milímetros, por ejemplo, o 2 lluvias de 200 milímetros, y el resto son lluvias más breves, más cortas, de menos volumen. En la Patagonia tenemos la época de hielo. El monte patagónico Joguino existe porque existe una lluvia y una nieve de alrededor de 2.500 milímetros sobre la cordillera. Todo ese agua se va al mar. Por eso yo, en el norte lo mismo, tenemos la entrada de agua desde el oeste hacia el este,
corre, cuando viene la época de inundaciones, tapa todo, y termina en el Paraná, sin pena ni gloria, molestando, haciendo desastres, evacuando gente y demás hierbas, y termina en el mar. Por eso llamé esto cero agua dulce al mar, lo llamo la herramienta para lograr la ampliación de la frontera agropecuaria. Indudablemente, todo este tema es un tema muy complejo. Yo calculo que incorpora 130 disciplinas, por lo menos, para lo cual yo siempre he pensado en utilizar los servicios, llamémoslo, de las universidades y de las instituciones afines a cada rubro, ¿no es cierto? De las instituciones, es decir, que no quede nada libre ni nada liberado al azar, porque hay que estudiar. Si son 130 disciplinas, que son las que yo calculo que requiere armar un país del tamaño de Francia, más grande que Francia o que dos Alemania, con producción bioagro-ganadero, industrial, ¿no? Bioagroindustrial, le llamo. Es decir, hacer agricultura, ganadería y cuidando el bioma, fundamentalmente, ¿no? El medio ambiente, cuidando los medio ambientes zonales, sobre todo los muy frágiles, como tenemos el impenetrable, y que es un punto importante. La Patagonia lo mismo. La Patagonia es un tema de vientos y falta de agua. Es decir, si nosotros logramos tener viento en la Patagonia, retener agua en la Patagonia, después explico cómo lo haría, ¿no es cierto? Las retenciones. Y tener cortinas de árboles, como hay ejemplos. La Julia es una estancia que está desde el año 1930 en Santa Cruz, que ha llegado a tener hortalizas, ha tenido todo lo que se produce en la provincia de Rosario, lo han tenido ellos ahí. Y así que son ejemplos en zonas. El solo hecho de la Julia, de solamente haber retenido el agua, solamente por haber retenido el agua, ¿no? En una Patagonia seca. ¿Por qué? Porque cuando se termina el momento de agua, se termina la alegría en la Patagonia. Empieza la época seca, la época que parece imposible que pueda crecer más. No sé si contesté algo de la pregunta. Sí, le agradezco muchísimo. Le quería hacer una consulta. ¿A qué llama usted represas de llanura? ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, las represas de llanura son represas que funcionan con la pendiente natural del terreno. Son estudios que hay que hacer con planimetrías de precisión, que se hacen en el caso de que haya monte, como en el caso del norte, que se haga con vuelos LIDAR, con sistemas LIDAR para atravesar el monte. Se hacen con mucha precisión, se ven las cuencas. Yo no toco un río ni una corriente de agua porque ya tienen sus requerimientos de pobladores, sino que toco el agua que corre libremente por corridas naturales. Esa es la que se capta. Y se capta mediante grandes herraduras que aprovechan la pendiente del terreno. Yo lo que he calculado, y esto es una cuestión muy personal, he calculado las herraduras que tengan 3 metros de profundidad como máximo en el frente, y terminen en 0 en la parte atrás de la herradura. Es decir, la herradura mira como si el caballo caminara de oeste a este, ¿no es cierto? Es decir, la parte de atrás de la herradura, el candado de la herradura, recibe el agua, ¿no?, que viene por la corrida. Estas represas son con retrovertedero. Es decir, que una vez que está cargada, no precisa compuertas ni nada. Una vez que está cargada la represa, que llega a su nivel, calculado por supuesto, se
continúa viaje y empalma con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente, con la siguiente. La idea es amortiguar el efecto, amortiguando el efecto de una tormenta grande, donde caen 150, 200 milímetros en un día, 2 días. Es el momento de la cosecha de agua, justamente, que hoy es el momento temido por la gente porque tienen que hacer evacuaciones, tienen 25.000 problemas, ¿cierto? Se arruina infraestructura, caminos, sembrados, en fin, todos los trabajos que estén haciendo, casas, ranchos, todo. Hay que hacer evacuación de gente y demás. Entonces, esa es la idea. La idea es llegar a un equilibrio seca, inundación, ¿no es cierto? Inundación seca, a un equilibrio. Lo más, es decir, cero agua dulce al mar, quiere decir que se tira la menor cantidad de agua posible, ¿eh? Y se retiene la mayor cantidad posible también, ¿no es cierto? Mediante represas. Yo calculo que en la zona norte se precisan más o menos unas 5.500 represas de 300 hectáreas cada una. Son importantes. Le hago una consulta. ¿Esto interfiere con los cursos de agua de arroyos? No. Yo los cursos de agua de arroyos no toco ni uno porque hay intereses creados sobre esas corrientes en zonas donde el agua falta, ¿te das cuenta? Yo, el agua que se desperdicia, yo agarro lo que se desperdicia. El agua que corre loca y que termina en el río Paraná para terminar en el mar. Después. Es el agua que se capta. Es el agua que se capta. Es el principio de Meguino, nada más que eso. ¿Cómo se construyen? ¿Perdón? ¿Cómo se construyen? Son de tierra. Es el sistema de... Mire, yo he llegado hasta... con este proyecto hasta donde la pendiente es de 3 metros por kilómetro, no más, justamente porque pasando los 3 metros por kilómetro empiezan las obras de infraestructura de mayor costo, mayor valor. Además hemos tomado las zonas más pobres y las zonas más deshabitadas para hacer esto, para empezar de cero, ¿te das cuenta? Y para dar el mayor beneficio posible a la gente que vive ahí o a los que vayan en el futuro a hacer eso. Esto, bueno, esto implica el cuidado de lo natural, del monte. Yo estaba hablando con... This meeting is being recorded. ¿Perdón? No. No, hay un ruido raro. No. Fui yo que volví a encender la computadora, le pido disculpas. Yo lo que se ha hecho es, yo lo he concertado con ingenieros forestales esto, la forma de cuidar el monte, hay que tener mucho cuidado, hay que aprovechar la experiencia del aborigen, del hombre que está, del Wichi, del Toba, de la gente, de los lugareños, fundamentalmente. Está mucha atención, INTA está muy adelantado en el tema, yo estoy en contacto con la gente de INTA, muy interesados también en llegar a una especie de comienzo de otra fase. Yo si en el fondo pretendería de Chaco hacer una provincia ejemplar en cuanto a residuos, en cuanto a recuperación de residuos, en cuanto a cuidado del monte, en cuanto a todo el fachinal inservible, lo que uno considera que no tiene valor, que ha chupado elementos del suelo. He estado pensando en que ese fachinal, lo que se llama fachinal, el que no sirve para nada, que no tiene ningún uso, solamente que ha tomado nutrientes y minerales del suelo, reintegrar el suelo chipeado, con equipos de chipeo. El chipeo es, ¿cómo podría decir?
como especie de viruta, llamémoslo una viruta gruesa, que se reincorpora al suelo. Se reincorpora al suelo limpiando oquedales, haciendo oquedales, limpieza de monte, donde sí ya ahí se pueden hacer distintos trabajos de agricultura, ¿no? Del nivel que sea. Este es un tema no solamente técnico, es un tema político, es un tema muy complejo y con muchas aristas y con muchos entornos posiblemente, si se hace. El hecho de que nosotros tengamos la pretensión de aumentar arriba de 300 millones de toneladas, también implica contar con los medios para sacar y para exportar esas toneladas. Entonces, dentro de este estudio que estamos haciendo con el Centro Argentino de Ingenieros, un grupo que estamos en el Centro Argentino de Ingenieros, estamos viendo también la navegabilidad de los ríos, de ríos importantes, como son el Bermejo. En el caso del Bermejo, hacer un río que no toque el bioma del Bermejo, ¿no? Toda la parte natural del Bermejo, que implica algo muy complicado, sino que hacer una autopista navegable, cruzada, lo que sea, que salga fuera de ese ámbito, ¿no es cierto? Fuera de ese ámbito. Aníbal. Tenemos el Salado del Norte. Nosotros tenemos 3 Mesopotamias que no conocemos. Una es la Mesopotamia del Norte, que es Pilcomayo Bermejo. La otra Mesopotamia es Río Dulce, Río Salado en Santiago del Estero. Y la otra Mesopotamia del Sur es la del Río Negro, Río Colorado. En el año 56 o 57, creo que vinieron los italianos, no me acuerdo exactamente en qué año, hicieron un estudio sobre la Mesopotamia del Sur, decían que se podía dar de comer a 300 millones de personas. Calculo solamente con la Mesopotamia del Sur. Así que estamos en, bueno, el río Salado del Norte, que va a Santiago del Estero, y que nace dulce y termina salado, nace dulce en el juramento y termina salado. Eso también se podría llegar a corregir con las tecnologías de hoy día. Era navegable en su época. Era navegable en su época. Si eso se canaliza y se hacen esclusas, se hace un canal navegable que tenga doble finalidad, que es transporte económico para el interior profundo y, además de transporte económico, que tenga posibilidades de riego, de dar riego. Bueno, es todo un tema esto, ¿no? Es todo un tema. Ingeniero, le hago una pregunta. Sí. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de evitar que el agua dulce se escurra al mar? De evitar, bueno, las represas hacen que el agua dulce quede en continente, la mayor cantidad de agua dulce quede en el continente. Esa es la finalidad. Es decir, aprovechar el agua dulce, que es uno de los elementos más escasos que hay en la Tierra, es infinitamente escaso. La gente no tiene ni idea de lo que es escaso. La idea, por ejemplo, ¿cómo hace para aprovechar el Paraná? Yo el Paraná, lo único que podría hacer es riego, en la parte que se puede, y aprovechar energía eléctrica que se va a precisar para todo lo que sea la industrialización de productos que se hagan en cada zona, ¿no es cierto? Es decir, el Paraná Medio fue un gran proyecto en su momento, no sé si todavía se podrá llegar a reflotar, o a lo mejor se hace mucho más moderno. Estamos pidiendo otra forma de tener fuerza motriz con la correntada del Paraná. Es decir, es prácticamente sacarle el jugo a todo lo que tenemos en el país. Que hoy por hoy nosotros dilapidamos todo lo que hay en el país. La Patagonia es lo mismo. La Patagonia nosotros tenemos que estar atentos, muy atentos. Yo, por ejemplo, estoy en contra de Condor Creek y Barrancosa,
las dos represas que quieren hacer con los chinos, que yo estoy en contra de que sean para generar fuerza motriz o electricidad. ¿Por qué? Porque son intereses contrapuestos. Son intereses contrapuestos. Los dos se cierran cuando hay escasez de agua. Entonces, ¿qué es lo que yo prefiero? ¿Con qué me quedo? ¿Con el bienestar que da la electricidad o con la riqueza que da el riego? Me quedo con la riqueza del riego. Y con esa riqueza yo pongo electricidad. ¿Dónde pongo electricidad? Le pongo o eólica, o mareomotriz, o nuclear, o térmica, todas las variedades que haya de tecnologías a la fecha que uno haga todo este proyecto, pero van a aparecer otras seguramente. Y las hago sobre la costa. ¿Por qué la costa? Porque nosotros tenemos la autopista más corta a la Antártida. Y la Antártida va a ser el próximo continente que va a ser investigado, explotado, no sé de qué forma. Nosotros estamos a 1000 kilómetros de la Antártida, contra Sudáfrica que está a 3000 y contra Nueva Zelanda que está a 2000 kilómetros. Tenemos el punto, la autopista más cercana, con puertos que pueden ser de gran ayuda logística, ¿no? de gran futuro logístico, y si se produce en la Patagonia, de exportación. ¿Y por qué son importantes? Porque yo no sé si ustedes saben que la distancia de puertos argentinos, de puertos del Atlántico a China, por ejemplo, que es un gran comprador, y va a seguir siendo gran comprador, lo mismo que India, porque son, por las poblaciones que tienen, es más corto, tiene la misma distancia, mejor dicho, por los puertos del Atlántico directamente hacia China, que dando la vuelta por el Cabo de Hornos, pero con la ventaja de tener puertos intermedios. Eso es una ventaja muy grande. Por eso son detalles de la Patagonia que hay que tener en cuenta. Para mí, cuando fui a Barrancosa, riego. Una de los tantos de riego. Hay otros, río Senger, que en este momento hay un proyectito para hacer el río Senger bastante interesante, justamente de este tipo, de retención, y muchos más. Vamos a... Le hago una consulta. Le hago una consulta. ¿Este avance de la frontera agropecuaria no pone en peligro el resto de los ecosistemas? Bueno, los ecosistemas hay que analizar muy bien lo que se hace y cómo se hace. Esto no es para decir libremente vamos a hacer la conquista del oeste. Esto hay que hacerlo muy penalizado para que la gente no vaya a hacer locuras en todo esto. Es muy fácil. Si yo pongo agua en Chaco y arraso con todos los montes, yo puedo hacer agricultura, ¿no es cierto? Pero ese no es el negocio. El negocio es mantener el bioma lo más funcionando, como está en este momento, con modificaciones que se pueden equilibrar en más. Es decir, acá los inversores, eso es lo que me va a preguntar la gente, ¿de dónde saca la plata para hacer todo esto? Lo primero que pregunta la gente es, ¿dónde se saca el dinero para hacer todo esto? Es cuando generamos riqueza, las inversiones vienen solas. Las inversiones vienen como ha pasado con el litio, como pasa con Vaca Muerta, como pasa con la minería metalífera, como pasa con la pesca, aunque nosotros no lo vemos, ¿no? Pero no tiene que venir a lo loco, no tiene que venir desbocado, tiene que venir con metas muy controladas, y muy estatuidas. Es decir, esto se hace así, 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 así. Esa es la relación con el medio ambiente. Lo mismo en la Patagonia, y para la Patagonia es lo mismo. ¿Cómo se imagina usted el uso de agroquímicos en estas zonas? Mire, si hoy se usa agricultura regenerativa, yo tengo un asociado inglés en Sudáfrica,
Y él le llama la atención en los desastres que hacemos acá nosotros y cómo se podrían, con distintas técnicas, cómo se podría modificar todo esto, ¿no? Es decir, cómo se podría disminuir el uso de agroquímicos, ¿eh? Sobre todo los agresivos al medio ambiente y al suelo, y al suelo, y al suelo y al medio ambiente y al mismo agua, ¿no es cierto? Es decir, no es eliminarlos, es saberlos utilizar y hacerlos controlados y posiblemente modificar algunos que son agresivos, ¿no es cierto? Ese es el concepto que yo tengo. Yo no soy ingeniero agrónomo. Yo de andar entre galgos me echo ligero, pero no soy ingeniero agrónomo, ¿cierto? ¿Qué otros temas usted cree que complementarían este proyecto? ¿Perdón? ¿Qué otros temas usted cree que complementarían este proyecto? Es multidisciplinario, ¿no? Es multidisciplinario. La industria, mire, nosotros tenemos que llegar, te lo digo en dos palabras, nosotros tenemos que llegar a ser el supermercado para el mundo, un supermercado para el mundo. Con eso le estoy diciendo mucho, porque para ser un supermercado y tener todas las cosas que tiene un supermercado y poder exportarlas, hay que arreglar muchísimas cosas, hay que acomodar muchísimas cosas. Es decir, es un proyecto para, ya no para la generación nuestra, para la siguiente, para la siguiente. La idea que yo tengo es no dejar, yo a la edad que tengo no quiero dejar, quiero dejar una idea de los 50 años que tuve de actuación en recuperación de campos. Y a la velocidad que veía, yo veía, por ejemplo, un terreno inundado con barro podrido, un barro con olor, ¿sí? Y lo veía una vez que se drenaba, a los 15 días veía como caía el junquillo y se levantaba el trébol. Yo he visto en terrenos desérticos poner agua y a la velocidad que se recupera. Es increíble la velocidad de recuperación que tiene el campo. Y el campo es todo. Mire, yo le voy a decir unas palabritas que no son mías, sino que fueron de General Belgrano. No sé si las conoce. No sé si las conoce. Que habla sobre la agricultura. La agricultura es la única fuente absoluta e independiente de riqueza. Es el verdadero destino del hombre. Es sin contradicción el primer arte, el más útil, el más extensivo de todas las artes. Así es. Verdi decía que hay que educar para sacar a la tierra el objeto de su riqueza. Ese era un liberal como usted, ¿no? Así es. Había que educar para tener buena gente y para sacar el objeto de la riqueza del suelo. No era para cualquier cosa. Yo le quiero hacer una última consulta técnica para tener una idea. Primero, estas represas que usted construye, ¿cuál es la superficie máxima de su alcance? Es decir, ¿qué cantidad de hectáreas llega a bañar, ¿sí? O alimentar, para tener una idea de cada cuántas hectáreas o qué unidad de negocio debería ser viable para que fuera la inversión rentable, ¿sí? Mire, ¿Y cuál es el costo de esta intervención? Mire, yo hice unos números en su momento y hice un número muy discutible, porque me pueden demostrar que y no es para todas las zonas, no es lo mismo la Patagonia, no es mismo la evaporación en la Patagonia que en el norte. En el norte uno tiene entre 4 y 6 milímetros de agua por día que pierde una represa, por temperatura, por viento, por infiltración. Estamos hablando del impenetrable, ¿no? Estamos hablando de todo Chaco. De todo Chaco. Mire, todo Chaco tiene 10.600.000 hectáreas inundables. 10.600.000 hectáreas inundables son todo lo que se llama bajos meridionales. Chaqueños, santiagueños
y santafesino. Santa Fe tiene 4 millones de hectáreas, Chaco tiene Santiago del Estero tiene 2 millones y Chaco tiene la diferencia 10 millones 600. Esto es un estudio que hizo la Secretaría de Recursos Hídricos. ¿Entiendes? Así que Sí. esa es la idea. Esa es la idea. Usted me dice cuántos hectáreas. Yo le digo que es un 10% de la superficie habría que tener de espejos de agua. ¿Usted viajó alguna vez a Mendoza a la tarde? ¿En avión? Si usted viaja en avión a la tarde, usted ve la pampa húmeda después de una lluvia, la va a ver llena de charcos. Bueno, así se tendría que ver el norte. Hoy usted pasa arriba del monte chaqueño, o del Chaco en general, salvo después de una lluvia grande, y no ve una gota de agua. No ve una gota de agua. El Bermejo es un medio de transporte que traería la producción desde prácticamente Jujuy, la sacaría al Paraná, a un costo equivalente al de un camión transportando 150 kilómetros al Paraná. ¿Sí? Más o menos, entre 100 y 150 kilómetros al Paraná. Es decir, que le permitiría al productor del interior profundo estar en condiciones de competir con el productor que está aguas abajo. Es decir, le daría la posibilidad de salir al mundo. Ok. El Bermejo, si se hace esa autopista, que eso fue una idea en el Centro Argentino de Ingenieros que tuvimos, de hacer una autopista como la que se pensaba hacer de Mar Chiquita hasta Castelló. Los holandeses pensaban hace 4, 5, 6 años. Hacer una Aníbal, autopista navegable. ¿Sí? ¿le parece si, escúcheme una cosita, me gustaría permitirle a nuestra audiencia que le hagan alguna pregunta, porque ya estamos en los 50 minutos y me gustaría permitir que la gente que lo vino a escuchar le haga las preguntas pertinentes, si le parece bien. Me parece fantástico, me ha hecho quedar como un charlatán de dejarme tanto tiempo hablando. No. No Bueno, quiero que nuestra audiencia... con todo gusto, lo que sepa responder, se los voy a responder. Lo que Ok. no, le diré, bueno, esto es para este o para otro. No hay problema. Las personas que quieran hacer una pregunta, les pido por favor que abran directamente sus audios, ¿sí? Y directamente intervengan, si les parece. Ángel. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la oportunidad de participar. Bueno, soy Ángel, me conecto de la ciudad de Río Tercero, de Córdoba. Ahí puse en el chat un poquito, me interesó bastante bueno, el tema de esta noche y sobre todo porque cuando hablaba de los ríos navegables, nosotros tenemos 5 ríos que atraviesan Córdoba hacia el este, ¿no? Y el río más caudaloso justamente es el río que lleva el nombre de mi ciudad, ¿no? Entonces, uno de los ingenieros acá en su momento se hizo una presentación de la posibilidad de que el río Tercero sea navegable, es decir, desde el Paraná a través del Carcarañá y tomar este río arriba, como hicieron en su momento los fundadores que se metieron para el lado de adentro, ¿no? Que se fueron metiendo los españoles hasta llegar a esta tierra, hasta acá. ¿Por qué? Porque no teníamos las represas que hoy tenemos mucho más arriba, ¿no? No estaba el embalse, no estaban los diques contenedores, ¿no? Entonces era mucho el caudal de agua y eran navegables. O sea, por eso me parece que está bueno para poder salir de una manera vía acuática todo el grano, ¿no? Todo el cereal. Hoy por hoy todo se hace por transporte de camiones y eso aliviaría bastante la salida a los puertos, ¿no?
Bueno, yo le voy a dar una idea que en el año, cuando estuvo inundada la provincia de Buenos Aires, allá por el 2000, que fue la tercera inundación grande que tuvo, ¿no? Fue una en el 93, otra en el 86, otra en el 80, y la otra en el 2000, 2000 y algo. Nosotros, un grupo que yo formé, o que estaba formado, o que yo integré, trajimos un experto del servicio de expertos de Alemania, que había estado en el proyecto del río Neckar, en Alemania, que es un lujo, es un río que se hizo navegable. Tal lujo es que pasa el Rin en navegación por arriba, lo cruza el Rin por arriba, con los barcos navegando. Es un hombre de gran capacidad. Y él vino por el tema de la Picasa. La Picasa en ese momento estaba cerca de las 90.000 hectáreas. La Picasa es una laguna originalmente que en época de seca, en época de sequía, tiene un charco prácticamente, no es una cuenca. Y vino por el tema ese. Y para salvar, y también Melincué, ¿no? Para regular Melincué. Yo le sugerí, ¿por qué no continuamos hasta el río Tinto? El río Tinto, donde se abre en 5 paleocauces. Entonces, tomar los 5 paleocauces, 3 de los cuales los que van hacia el sur, son los que han hecho los responsables de inundar la provincia de Buenos Aires. Es un canal que viene prácticamente de Córdoba, del sur de Córdoba, que son 430, 440 kilómetros, que sería navegable y un canal que serviría para riego, para recreación, para forestación. Los canales se pueden, una vez que el canal está puesto y que tiene la cantidad de agua dentro que junta, se puede usar para muchísimas cosas. Además, tiene la ventaja de ser reversible, porque yo tomo agua del Paraná, que es de mejor calidad que lo que voy a encontrar en Rufino o en La Bulache. Son zonas que tienen un agua bastante complicada. Puedo llevarla y mantener el nivel constante. Es decir, el que toma un canal navegable tiene la obligación de tener un tirante es la profundidad, uniforme, porque tiene que permitir la navegación. Es decir, que de alguna forma tiene que solucionar el tema, ¿no? Eso se lo digo a la persona de Córdoba, que me preguntó. Yo creo que es bastante... Eso les daría la oportunidad de sacar. Es un canal que hay que excavar, evidentemente hay que excavarlo, ¿no? Arrancaría el río, ¿cómo se llama? Ahora, bueno, es muy conocido. Bueno, no me acuerdo, sobre el Paraná. Cerca al norte de... Bueno, se me han borrado esos nombres. Y son cosas, San Nicolás, el norte de San Nicolás. Está con nosotros Pilu Giraudo hoy en la tarde. Muchísimas gracias, Pilu, por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están todos? Perdón que no tenía ni conectividad ni luz, así que por eso me conecté tan tarde. Gracias a ustedes. Gracias, María. No. Hola, ¿cómo andás? No te preocupes que esta intervención del día de hoy va a quedar filmada, así que seguramente luego te la envíe para que tu gente la pueda disfrutar también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para hacer? Sí, Roberto. Sí, buenas tardes. Yo soy originario de la provincia de Chubut, aunque ahora vivo en Buenos Aires, pero en la provincia de Buenos Aires. Y me interesaba saber, en el caso particular de esto de la zona sur, que incluye a la provincia de Chubut, ¿qué región específica de la provincia de Chubut sería aplicable esto de las represas de llanura? Bueno, todas las corrientes de agua que vienen hacia el este
es una técnica distinta, es decir, la captación se haría sobre los cañones, digamos, llamémoslo, en los ríos que vienen encajonados. Habría que hacer vertederos laterales sobre cuencas, sobre corridas, sobre cuencas no, sobre corridas naturales, de las cuales se podía salir el agua por esas cuencas naturales de ese río cuando viene cargado. Hay que hacer, por supuesto, hay que cerrarlo con hacer esclusas, ¿no es cierto? Que además dejen pasar agua, para las poblaciones que están agua abajo. Es como el caso como el río Santa Cruz. Ahí hay la parte que está retenida, la que retiene es el Florentino Meguino, en esa zona. Es la única retención que conozco. Y todo el agua, nadie sabe todavía qué cantidad de agua se va al mar. Nadie sabe qué cantidad de agua se va al mar. No está medido. Yo no he podido averiguarlo. Pero debe ser enorme, enorme cuando viene la época de los deshielos y las grandes lluvias de marzo, abril, ¿no? Marzo, abril, mayo. Roberto. Sí, bueno, en realidad es una respuesta medio general. Yo en realidad viví en toda mi niñez y parte de mi adolescencia en la parte árida central de la provincia del Chubut, que en realidad es en realidad en el departamento de Gastre, que queda en el norte y centro de la provincia del Chubut, y que es un lugar sumamente árido, y en realidad todas las cuencas en ese departamento, lo mismo que el departamento de Telsen y demás, son cuencas endorreicas, o sea que en realidad no llegan al mar, no desembocan en el mar. Me da la impresión, por lo que se comentó acá, que por ejemplo en esa zona no sería aplicable este tipo de proyecto. Bueno, en las zonas donde no son aplicables hay que buscarle alguna solución o no tendrá solución. Yo no puedo, lo mío es dar una idea de lo que se puede hacer por la cantidad de agua que se desperdicia y cuánto se puede aprovechar de ello y en qué zona se puede aprovechar. Yo, no sé, como ejemplos en este momento se está haciendo el río Senger en la Patagonia. Están las represas estas de las cuales quieren hacer energía hidroeléctrica y yo creo que es un error. Está el caso de la Julia en Santa Cruz, que era solamente retener en la época de agua, donde el agua corre en esos ríos semipermanentes, o cauces semipermanentes, retener el agua y aprovecharlo. En el río Chico se ha hecho en Santa Cruz, hay una maravilla lo que hicieron. Plantaron 3 millones de árboles, 3 hombres en el año, 5 tipos en el año 1930, ¿no es cierto? O sea, no es lo de hoy. La diferencia que tenemos con cuando se empezó la Argentina, cuando se cerró la frontera, se aseguró la frontera agropecuaria de la pampa húmeda, que la asegura Roca en el 80, en el 80, 79, con la última campaña, hasta 1910, acá no había, la gente no sabía el idioma, no había medios, no había transporte, no había helicópteros, no había teléfono, no había comunicaciones, no había absolutamente nada. Sin embargo, se hizo un país súper poderoso, súper poderoso. La moneda argentina es la moneda más buscada del mundo y más firme del mundo. Es histórico eso, ¿no es cierto? Es un país absolutamente confiable. Así fueron después los macanos que se hicieron. Nos fuimos del otro lado algunos, ¿no? Muchos se fueron del otro lado. Pero bueno, eso es historia. Aníbal, ¿cuál es el nivel de inversión del cual estaríamos hablando? Mire,
Yo tengo, uno de los miembros del equipo hizo un estudio para una represa de 300 hectáreas, para unidades de 3.000 hectáreas, para unidades de 3.000 hectáreas, una represa de 300 hectáreas. Yo, cuando hice todo esto, imaginé todo esto, lo pensé, era en el 1 a 1 de la época Menem o Cavallo, y en aquella época el movimiento de suelo estaba en un dólar y medio el metro cúbico. $1.50 el metro cúbico. $1.50 el metro cúbico, un poco menos era. Y una represa de 300 hectáreas lleva aproximadamente 300.000 metros cúbicos. 300.000 metros cúbicos. ¿No? Estamos hablando de 450 a 500 mil dólares. El estudio que se hace ahora, tomando el costo de un subcontratista, no contratista, subcontratista, que es más caro, está en el orden del $1.000.000, una represa de 300 hectáreas. Que tiene, tiene capacidad para 4,5 millones de metros cúbicos, es decir, 4.500 millones de litros de agua, ¿cierto? De los cuales se pierde por evaporación y por perforación es filtración, llamémoslo más fácil, se deben perder entre 2 milímetros por día, el 50%. El 50% hay que preguntarle a un ingeniero agrónomo o a los veteranos agrónomos para cada tipo de cultivo cuánta agua se necesita, para saber con cuánto, qué superficie puede cubrir para qué tipo de cultivo, ¿cierto? Y después las tecnologías, yo lo que sé es juntar el agua, después cómo se usa el agua, lo imagino, pero no me quiero meter en ese tema porque es un tema de especialistas, ¿cierto? Los riegos, los israelíes que tienen por goteo, otros que tienen por aspersión, los americanos tienen otro tipo, en fin, nosotros tenemos otro tipo. Uno ve los casos en la Patagonia, en el sur del río Turbio, usted ve los nacientes del Santa Cruz, usted ve lo que está haciendo Pérez Compán de hace años, los círculos de riego que hay, se queda patitieso. Uno mira eso y dice, ¿cómo puede ser? Círculo de 3 kilómetros de diámetro, ¿no? Y que está creando con alfalfa, y donde termina el agua, empieza el desierto. Así, abruptamente. Donde termina el agua, en el círculo, empieza el desierto. Por eso, eso es uno de los ejemplos que viene bien que me lo hayas preguntado, pero es uno de los ejemplos de cómo cambia el asunto y a la velocidad que cambia, ¿no? Alfalfa, estoy hablando en el sur, alfalfa. Sí, no, es aplicable para cualquier tipo de cultivos. Eso se sobreentiende. El agua es para todos los cultivos, es aplicable. Es decir, no existen cultivos salvo las tunas, los cactus, no solamente eso, sino las economías que van de la mano. Las economías, exactamente. Exacto. Bueno, yo quiero agradecerles, no sé si alguien más tiene otra pregunta antes de cerrar. Diego. Muy buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Diego Frías, soy ingeniero agrónomo, he estado escuchando con atención. Tengo dos preguntas. Una es si tiene medido, el ingeniero dice que la recolección de agua va a ser en los riachos, arroyos, o por lo menos eso es lo que entendí, en las pequeñas cañadas por las que escurre el agua que viene de la cordillera o de donde sea, de oeste a este. Creo que no. Todos esos son afluentes de los grandes ríos. Entonces, ¿cómo prevé que no va a haber una modificación de los caudales o de las cotas de los ríos
dijo al principio que no se afectaba la funcionalidad, digamos, de los ríos y los aportes de agua para las poblaciones. Como si tienen estimado que a pesar de hacer 1.650.000 hectáreas, que serían las 1.550 represas de 300 hectáreas para retención de agua, si eso no incide sobre el cauce de los ríos, sobre todo justamente en épocas de bajante, ¿no? Bueno, sí, evidentemente sí, pero yo lo que estoy usando es agua en los momentos de grandes lluvias donde se carga el sistema. Yo no estoy usando agua de ninguna corriente abierta, solamente el agua que escurre por el campo por corridas naturales que no sean ni arroyos, ni ríos, ni cosas por el estilo, porque justamente hoy yo comenté que esos ya tienen intereses creados sobre esas corrientes abiertas de gente, y esos son temas, después me imagino que son temas legales, además de humanitarios legales, ¿no es cierto? Meterse en ese costo. Yo tomo el agua que hace desastres, que sale, que se encausa por corridas naturales, pero que se dispara. Agua que va al mar directamente, agua que se desperdicia. Solamente eso. Porque en el momento que yo estoy juntando el agua de las grandes lluvias, también se están cargando las vías de agua, de las que usted se referencia, al mismo momento, con lluvias generales, con lluvias convectivas, lo que sea, con grandes tormentas. Se va cargando todo el sistema. Es decir, lo que se pierde es que cuando usted solamente leyendo el diario se da cuenta cómo es el sistema. Llueve, tenemos una inundación, y a los 2 meses están gritando por la seca que viene, que hay que estar repartiendo agua en tambores, con camiones, aguateros y demás. Y a los 3 meses, o a los 6 meses, o a los 5 meses, empieza de nuevo la época de lluvia, se inundan todos. Entonces hay que evacuar toda la gente. El agua que tomo es el agua excedente que se va a ir de cualquier manera al mar. Perdóneme, ¿esto sería aplicando el principio de vasos comunicantes? No, vasos comunicantes no, porque son vasos cerrados, son vasos cerrados que cuando se carga, es decir, esas cerraduras, que son las represas, esas grandes cerraduras, herraduras, cuando se cargan, teniendo retrovertedero, cuando se llena, sigue el agua, sigue para abajo y acá no entra una gota más. Lo único que hago es disminuir la erosión, porque el agua, al llegar a ese agua que ya está acumulada y que no va a recibir más, pierde energía, pierde velocidad y vuelve a bajar hacia la próxima. Y a la próxima, a la próxima, a la próxima, a la próxima. Estos son como collares de perlas o de, no sé, usted le puede decir, ¿cierto? En serie, son sistemas en serie, paralelos o no, según cómo se abre. En Chaco se abre. Una vez que pasa Castelli, empieza a ir una parte hacia el este directamente y otra parte hacia el sur. La parte hacia el sur se abre para Tapenagá, que va directamente al río Paraná, y la otra que es la cañada, la otra que va por el oeste, se junta con el agua que viene de Santiago del Estero, de las zonas de inundación, de zonas de bajos submeridionales. Ese agua, se juntan las dos aguas y van por la cañada de las Víboras, y son las responsables, fíjese usted, de la inundación que tuvo Santa Fe allá por el 2004, por ahí en 2003, 2004, que murió gente, que no sé cuánto. Ellos decían, es del Salado del Norte. No es el Salado del Norte. El Salado del Norte estaba cargado del agua de los bajos submeridionales santafesinos, agua que venía del norte, agua que venía desde
Salta. El agua que entra viene de Salta, de la cordillera. Allá empieza con 3 metros por kilómetro y cuando llega al Paraná llega con 20 centímetros por kilómetro. De 3 metros a 20 centímetros. La pendiente se va haciendo cada vez más chata, ¿no es cierto? Cada vez va haciéndose cero la pendiente. Es un poco como la pendiente de la economía argentina desde 1910 hasta la fecha. Viene por un tobogán de ese tipo, más o menos. Bueno, ingeniero Aníbal Colombo, muchísimas gracias por habernos dado en el día de hoy 1 hora y cuarto de su vida para explicarnos sus proyectos. La verdad que fue un gusto conocerlo. Para mí es nuevo, es un tema nuevo y que con mucho gusto lo compartiremos en las distintas redes que tenemos, porque entiendo que hay personas que desde ya me han preguntado, se han quejado por el horario, y dije, bueno, lo vamos a compartir luego, y voy a compartir sus datos para que lo contacten. Así que muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Mire, es un placer, María, de haber charlado sobre esto, que es un tema que a mí me encanta y que lo he seguido siempre, e insisto, que es la salida de la República Argentina del pantano que está metida. Pues si nosotros no hacemos lo que sabemos hacer, no nos podemos poner a hacer bombas atómicas o relojes o qué sé yo, no sé qué otra cosa. Nosotros sabemos hacer agro. Nadie se va a asustar de ver vacas, grandes tropas, nadie se va a asustar de ver grandes campos sembrados de trigo. Vienen los europeos y se quedan con los ojos cruzados cuando ven un campo acá. No pueden entender. Ellos sí, les sacarían mucho más el jugo, seguramente se les sacaría más el jugo, pero por necesidad, ¿no es cierto? Entonces, pero si la señora conversación es haberles dado un poco de esperanza, porque todo el mundo, hoy estamos todos medio deprimidos por la situación como está, y con esto les puedo decir que yo pienso que es de futuro para los hijos, nietos y bisnietos, que puedan saber que la Argentina da para mucho más de lo que está dando. Y no solamente con los inventos de minería, del oro, de la plata, el litio y todas esas cosas. No, a eso no va. Esos son complementos para mí. Tecnología. No hay uno. Si la señora Pilu Giraudo puede exportar tecnología con su siembra directa, que de hecho lo está haciendo en África por lo que tengo entendido, ¿por qué no usted también? ¿Sí? Exportar proyectos y no solamente granos. Creo que por ahí va la cosa, ¿no? Agrobioindustria. A medida que nos metamos en un asunto como este, a medida que nos metamos en ver la cantidad de ítems que hay que tocar de esto, vamos a inventar muchas cosas. Los argentinos somos brillantes para inventar, pero ¿sabes qué pasa? No trabajamos en equipo, somos unipersonales. Y esto lo que va a hacer, yo creo que esto va a hacer que la Argentina aprenda a trabajar en equipo, ¿no? Cuando se empieza a ganar plata, se cierra la brecha, esa que hay, la grieta, la brecha, lo que sea, se empieza a rellenar, ¿no? No del todo posiblemente, pero se va a rellenar mucho, porque va a haber mucha esperanza. Lo que yo quiero transmitir es esperanza, futuro, y alegría en la gente, porque la verdad que es lo que nos falta hoy. A veces los liberales tenemos buenas ideas, pero nos gusta jugar solos. Y lo más interesante cuando uno juega es compartir ese juego con alguien, si no es por demás aburrido. Le agradezco muchísimo el tiempo compartido. Ya lo vamos a volver a convocar seguramente con algún otro tema interesante que vamos a seguir sosteniendo el contacto y publicando sus trabajos, ingeniero. A toda la audiencia, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Quería contarles que el martes, nosotros nos reunimos todos los martes a las 20, y el martes próximo he convocado a un ex candidato
a diputado nacional por la UCD, el señor Alberto Albamonte, que él está viviendo en el sur, promueve una de las cadenas más importantes hoy en Argentina, pero fue fue diputado nacional. Diputado. ¿Perdón? Fue diputado de la Nación. Exactamente, fue diputado de la Nación por la UCD, una de las personas más creativas que he visto dentro del partido, y su creatividad acompañada del liderazgo del papá del ingeniero Álvaro Luis Alzogaray, que hoy está presente. Muy buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal, María? Bueno, Buenas tardes a todos. Muy muy interesante bien. la exposición de Aníbal Colombo, realmente muy, pero muy interesante. Bueno, es un alegrón que usted me diga eso. No, seguro. Bueno, y termino de cerrar nuestro Zoom del martes próximo. Bueno, y lo hemos invitado al señor Alberto Albamonte para que nos cuente un poco sobre sus ideas del año 83, porque fue él el que tuvo la idea de convocar a los afiliados en River, y la verdad que fue un evento fantástico. Nunca se volvió a repetir. Así que los invito para que estén el martes próximo con nosotros, y cerramos este Zoom de hoy con un agradecimiento enorme. Gracias, Aníbal, por estar, gracias a todos, y fue un gusto haberlos tenido hoy. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas Adiós. gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos por haberles interesado el tema. Muy interesante. Muchas gracias, Aníbal. Muchas Adiós. gracias, María.